te lo pierdas. Desde el viernes 4 al domingo 13 de abril. Libros, cultura, música y mucho más. Pero la Feria Internacional. ¿Qué tal? Volvimos aquí en vivo y en directo en Filx 2025 en la comuna de Recoleta. Estamos ahora con Carlos Midense. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar por aquí, feliz y contento de rebosar aquí, de gozar lo que es la cultura, las ideas y el pensamiento en esta comuna, que es una de las comunas que he visto muy activa con relación a esto, ¿no? Bueno, usted lo acabamos de ver aquí en la sala de Eduardo Galeano dando una presentación de un libro, ¿no? Así mismo, sí, estamos presentando un libro. ¿Nos puede contar un poquito de cómo se llama el libro, de qué trata para la gente que no pudo venir el día de hoy? Bien, el libro se titula El modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión y su vigencia. Lo que abordamos ahí es el modelo, la forma y la estructuración de pensamiento que tenían nuestros pueblos antes de la llegada de los europeos y cómo eso todavía tiene una enorme vigencia en grandes partes de nuestro continente, ¿no? Entonces yo hago una especie de estudio de lo que son las tres civilizaciones más conocidas o las que han sido más estudiadas, es decir, en la zona del norte, lo que son los mayas y los aztecas, ¿verdad? Toda la parte de Mesoamérica, también en el sur, todo lo que son los incas y algunos otros de los pueblos, ¿verdad? Que son muy conocidos, pero que en gran medida, es decir, yo no pude tener acceso a la bibliografía que hay alrededor de estos pueblos. Por lo tanto, me voy a centrar en estas tres grandes civilizaciones y yo lo que demuestro ahí, cuál era la manera que ellos tenían de pensar antes de la llegada de los europeos, el pensar el tiempo, pensar la muerte, pensar la vida, pensar la naturaleza, ¿no? Y que yo demuestro ahí que es un pueblo, era un pensamiento totalmente, y que sigue siendo un pensamiento totalmente autónomo, es decir, que no le debe nada al pensamiento europeo, al pensamiento estadounidense actual. Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué te pareció la recepción de la gente que te pudo escuchar en esta instancia? Muy bien, excelente, es decir, gente con muchísimo interés, es decir, con muchas ganas de saber, de indagar más alrededor de cómo en realidad nuestros pueblos ya habían creado enormes civilizaciones, es decir, que tenían más de 50.000 años de existencia. Es decir, yo en el libro también me cuido en gran medida, por ejemplo, de no llamar a nuestro continente como comúnmente se le conoce, como América Latina, Sudamérica, América, sino que yo hablo de continente llamado americano, ¿verdad? Porque sabemos que son nombres que en gran medida han sido impuestos a nuestros pueblos y que nuestros pueblos, antes de la llegada de los europeos, ya tenían maneras también de llamarse a sí mismos todos estos territorios. Por ejemplo, la América del Sur, lo que se conoce como América del Sur hoy, se llamaba el Tahuantinsuyo, la parte de donde yo vengo, que es Mesoamérica, América Central, se llamaba el Abya Yala, y la parte más arriba del norte se llamaba el Valle del Anáhuac, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucho interés, mire, mucho interés en las personas que estaban ahí en la presentación de indagar más, de conocer más, de que se profundizara más. Perfecto. Sí. Oye, ¿y qué te parece toda esta instancia que se genera aquí en la Filx del encuentro de las personas con el autor? Yo le comentaba hace poquito a unos compañeros que me parecía muy bonito el hecho de que uno pudiera conocer el trabajo de un autor a través de su escritura, claro, y en estas instancias verlo en persona y escuchar también desde la misma perspectiva del autor lo que quiso hablar en su libro y lo que quiere transmitir, ¿no? ¿Qué te parece que ocurra en estas instancias? No, es extraordinario porque, como bien decís vos, nos permite entrar en interacción directamente con el público interesado y que desde luego preguntar al autor para que el autor profundice más con relación al libro. Pero también es el flujo que hay aquí de ideas, ¿no? El flujo que hay aquí de pensamiento, el flujo que hay aquí de disciplinas que las abarca todas, es decir, muchas de las disciplinas, como bien decíamos, pues son disciplinas occidentales, pero que hoy por hoy están siendo también revisadas por nuestros propios autores. Pues entonces, en ese sentido, creo que la feria cumple un rol extraordinario de promover el pensamiento propio, es decir, el pensamiento nuestro. Es decir, obviamente decíamos en debate o en tensión también con el pensamiento que se está creando en otros lados, pues en otras latitudes, ¿no? Entonces, me parece que es un espacio en donde convergen una serie de expresiones, ¿verdad? Bien decíamos, de contacto directo con el público, del autor con el público y viceversa. Perfecto. Bueno, ¿y qué te parece también un poco que se conjugue la literatura con la música, con el humor, con el arte en general? ¿Te parece que es un buen complemento como lo hace la Filx ahora, este 2025?
Claro, me parece que es extraordinario porque bien decíamos que hay una multiplicidad de expresiones, una multiplicidad de disciplinas, bien decíamos la escritura, la poesía, las disciplinas académicas, pero como bien decías vos, las expresiones meramente artísticas como el canto, como el baile, y por lo tanto eso hace un espacio en donde van a converger, decíamos, la unicidad y la integralidad de todas las disciplinas humanas en este caso. Entonces me parece que es extraordinario, es un espacio meramente completo para poder venir aquí no solamente a gozar, no solamente a disfrutar, sino a pensar y a repensarnos a nosotros como habitantes de este continente, ¿no? Perfecto, Carlos. Esto lo he hecho con todos los entrevistados y me gustaría hacerlo con usted también, Claro. si me lo permite. Claro. Preguntas rápidas para que la gente lo pueda conocer un poco más, Claro. los que nos están viendo en la transmisión. Claro. ¿Su libro favorito? Bueno, yo siempre digo que exactamente tengo una obra favorita y es la obra favorita de Rubén Darío, que es el gran autor, el gran poeta, el gran periodista, el gran novelista, el gran diplomático nicaragüense. Y dentro de ellos, pues obviamente Azul, que es el libro que va a concebir precisamente aquí en Chile y que es el libro que lo va a catapultar a él, no solamente como un poeta y como un pensador, sino que va a cambiar también la manera de pensarnos y entendernos a nosotros como habitantes de este continente. Entonces, por lo tanto, hablo de la obra y en este caso del libro Azul y del libro también de Rubén Darío mismo que se titula La Caravana Pasa, que es un libro de crónicas en donde nosotros podemos entender cómo se estaba moviendo el mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues que no tiene mucha diferencia con la manera en que se sigue moviendo el mundo en la actualidad en términos geopolíticos, ¿no? Sí. ¿Autor favorito? Bueno, Darío siempre. Darío es, Repetimos el plato. Claro, es el gran maestro para nosotros allá en la zona de Nicaragua en particular. ¿Estilo de libro favorito? Bueno, principalmente el ensayo. Por eso es que digo que dentro de la obra de Darío voy a valorar muchísimo La Caravana Pasa, que es un libro de crónica y es un libro de ensayo donde él te decía, nos permite entender cómo se estaba moviendo el mundo en ese momento, ¿no? Son lo que es el libro de pensamiento y el libro de ensayo. Si pudiera recomendar un libro para alguien que se está iniciando en este mundo de la literatura, ¿qué le recomendaría? Bueno, si es en el mundo de la literatura en sí mismo, es decir, en el mundo de la poesía y de la creación, de la ficción, voy a recomendar siempre Darío, pero si es en el mundo exactamente del ensayo de la disciplina, obviamente voy a recomendar a Fran Fanon, ¿verdad? Toda su obra Los Condenados de la Tierra o Piel Negra, Máscara Blanca, es decir, ahí donde hay un filón que explotar para poder reentendernos y repensarnos a nosotros, decíamos, como habitantes de este continente. Entonces, en términos poéticos, en términos de ficción, voy a recomendar a Darío en su libro Azul, ¿verdad? Y gran parte de su obra, y en términos de ensayo, en términos de poder entendernos a Fran Fanon, decíamos Los Condenados de la Tierra y Piel Negra, Máscara Blanca. Perfecto. Bueno, un último mensaje que quiera dar a la gente que nos está viendo en la transmisión. Bueno, que hay que visitar la feria, no podemos dejar de perder esta oportunidad, que yo sé que se da año con año, pero en ese año con año hay que venir aquí para poder entender y comprendernos y poder empaparnos más de cómo se está entendiendo el mundo sobre la base del pensamiento y de la cultura. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Carlos Midense. Un Gracias gusto a usted. tenerlo por acá. Gracias. Y esperamos verlo en las próximas ediciones de la FILX. Claro que sí, aquí vamos a estar representando a mi patria, Nicaragua. Maravilloso, entonces, muchas gracias. Vale. Cultura, música y mucho más. Ven a la Feria Internacional de Libros de Recoleta. No te lo pierdas. Ven a la Feria Internacional de Libros de Recoleta. De Recoleta, no te lo pierdas. Desde el viernes 4 al domingo 13 de abril. Libros, cultura, música y mucho más. Ven a la Feria Internacional de Libros de Recoleta. No te lo pierdas. La Feria Internacional de Libros de Recoleta, de Recoleta, no te lo pierdas. Desde el viernes 4 al domingo 13 de abril. Libros, cultura, música y mucho más. La Feria Internacional de Libros de Recoleta. No te lo pierdas.